Bueno, para SDP Noticias estamos con el doctor Alejandro Carlos Espinosa. ¿Sí? Eh, es importante para las personas comunes y corrientes. Háblenos con nosotros, no sabemos de jurídico, no sabemos de leyes, no sabemos de muchas cosas que están pasando. Usted sobre los derechos humanos es una figura preponderante, tiene el conocimiento bastante amplio y nos gustaría que en palabras así, que nosotros o la mayoría de los que leemos las noticias sin saber de jurisdicciones, sin saber de penalidades, en pocas palabras nos explique qué son los derechos humanos, porque pareciera que los mexicanos o el 90% de los mexicanos no entendemos perfectamente de qué se trata los derechos humanos en el país. Claro, sí, y sin duda si hay un concepto complejo es el de derechos humanos, pero yo creo que para entenderlo de una manera muy clara, hay que entenderlo como ese conjunto de derechos que tenemos todos como personas por ser personas, por el simple hecho de ser personas que son propiamente inherentes a nuestra persona. Eh, Son aquellos que tienen algunas características que incluso reconoce nuestro propio texto constitucional de manera expresa, y es el de la universalidad, ¿no? Al final del camino, esa visión de que todos somos iguales viene a generar un cambio paradigmático en el acceso a la justicia, en la igualdad, en aspectos propios del respeto a la dignidad de las personas como eje fundamental de todo derecho. Al final del camino, en la medida que yo comience a entender que cuando le violan los derechos a otro, me los violan a mí, entonces en ese momento estaremos pensando que ha comenzado a generar una empatía y donde debemos pensar que los derechos humanos deben pasar un poco del discurso a los hechos. No basta ya que solamente se hable en los discursos políticos o bien en los planes y programas de las diferentes instituciones del Estado sobre el respeto a los derechos humanos, sino que en la praxis los servidores públicos implementen, respeten, protejan, divulguen, defiendan estos derechos que les corresponden a todas las personas. Perfecto. Aquí la percepción de la mayoría de los mexicanos es que tanto los derechos humanos como lo que ocurre últimamente en la justicia pareciera ser selectivos. Precisamente en la mañana había una conferencia de prensa, la señora Wallace, el señor Nelson Vargas estaban al frente de dicha conferencia, recriminando tanto al Senado de la República, a la licenciada de la Peña, sobre este tópico en particular. El reclamo también era hacia la judicatura y a los magistrados, el por qué los derechos humanos de las víctimas parecieran estar por abajo de los derechos humanos de los victimarios. Ese es el reclamo. Entonces, cuando en teoría se sientan bases jurídicas para la protección de las víctimas, o pareciera que a la práctica todo queda solamente en papel. A ver, yo creo que aquí hay un problema de diseño institucional y sobre todo una, digamos que errónea interpretación de los derechos humanos, ¿no? No podemos confundir impunidad con violaciones a derechos humanos. Okay. Este es un tema muy interesante en donde sí hay que separar. Evidentemente, los jueces pues no son responsables de hacer su tarea como les mandata la ley, no son responsables por el hecho de verificar que existan debidos procesos, no son responsables eh, de las determinaciones de libertad que eventualmente puedan emitir frente a una cuestión de tortura. En fin, no, o sea, el debido proceso es el eje. Y si el debido proceso se rompe, pues evidentemente existen fisuras al momento de decir o hacer el derecho, decir la justicia. O sea, la imparcialidad del juzgador es el eje. Recordemos que los jueces naturales, como son los jueces, o se busca que sean los jueces en el Poder Judicial, en el Foro Común, en el Foro Federal,
es que sean independientes, autónomos, profesionales, imparciales e inamovibles. Dicho en otras palabras, es un tema que tiene mucho que ver con la ética judicial. O sea, el juez debe ser imparcial y no va a mirar si, si la persona tiene o no cual o tal fama pública. No Estamos debiera. frente, no, estamos frente a un derecho Ajá, penal ajá. de acto, no de autor. O sea, a las Ok. personas se les juzga por lo que hacen, no por quienes son. De suerte tal que los derechos humanos están insertos en todas las personas. Por eso la universalidad. Todas las personas tienen derechos humanos y todas las personas tienen debidos procesos. Que haya un tema de impunidad y haya un tema de corrupción es otra cuestión. De suerte que yo no diría, los jueces son responsables de que los delincuentes salgan libres. Así tan arbitraria y tan abruptamente no lo podría decir. Tendría que revisar casos concretos, ¿no? Y por otro lado, tampoco creo que sea un tema exclusivamente del poder legislativo, ¿no? Creo que, sin duda alguna, el poder legislativo ha demostrado un compromiso importante con los derechos humanos y ha señalado algunos progresos. Faltan otros, sin duda, pero la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 es una muestra muy clara del respeto a los derechos humanos. Una muestra muy clara de congruencia, ¿no? Las reformas ya lejanas del 2008, 18 de junio de 2008, que entrarán ya en pleno vigor el 18 de junio de 2016 con el nuevo sistema de justicia penal, también es una clara visión de respeto a los derechos humanos a la luz de la presunción de inocencia. Creo que se viene trabajando en los tres ejes, pero falta más. Falta cultura de legalidad. Y falta profesionalización, más profesionalización, más profesionalización de los servidores públicos in genere, de todos los servidores públicos, de los tres órdenes de gobierno. En este caso, podríamos pensar que la impunidad o el indebido proceso por el que muchos delincuentes salen, esta responsabilidad sobre quién cae más. A ver, es que el eje del Ujú. éxito de toda investigación es la tarea de la policía. Si la El Ministerio policía, Público, estamos hablando de... hablamos de la investigación, hablamos de la policía Ajá. y hablamos del Ministerio Público. Si en la etapa de la investigación hay violaciones, habrá un problema procesal, un problema que va a identificar el juez y que lo va a tomar en cuenta al momento de tomar sus determinaciones. Y esto no es que haga mal su tarea o que esté a favor de A o de B, ¿no? Simplemente que está en el ámbito de su función. Si hubiera una forma de expresar la tarea del juez, es estricta legalidad. El juez es un funcionario de estricta legalidad. Va a actuar conforme lo ordena la ley, conforme lo ordena la jurisprudencia, tanto nacional como internacional. De suerte tal que a lo mejor a la luz del imaginario colectivo, Pedro, Juan y Roberto hicieron tal o cual delito, por grave que sea, ¿me explicó? Pero resulta que en el sumario encuentro violaciones esenciales al procedimiento. Y entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque hay dos formas de llevar a las personas a la libertad. Una, destruyendo un elemento positivo o negativo del delito, esto es que demuestra que no hay conducta, que es atípica, que existe una causa de justificación o alguna causa de inculpabilidad. ¿O la interpretación de la O ley bien, también? sí, ¿no? O bien el tema de una violación esencial que me va a aparejar nulidad. Claro, incluso yo creo que los jueces han estado actuando bien, porque al final del camino la gran mayoría de los amparos son para efectos de reponer tramos procedimentales y no son libertades lisas y llanas, salvo casos extremos donde sí existan violaciones esenciales al procedimiento de gran magnitud, de gran calado. Entonces, no podemos pensar que entonces, pues entonces ya quitemos a los jueces y entonces hagamos las cosas bajo jurados populares y entonces tomamos la justicia de otra forma. Yo creo que eso no es el camino. Okay. El camino es fortalecer, es fortalecer los debidos procesos, es fortalecer precisamente a las instituciones, que lo único que tenemos son las instituciones del Estado. Hay que defenderlas, hay que fortalecerlas, hay que construirlas.
Incluso, pues hay que revisarlas y hay que modificarlas en donde estén mal, ¿no? Pero, vamos a decirlo claro, ¿no? Las personas cometen delitos, Sí, las autoridades cometen delitos y violan derechos humanos. Entonces, yo no puedo hablar de los derechos humanos en ese contexto. ¿Por qué? Porque las personas no violan derechos humanos, las personas cometen delitos. No sé si me explico. sí, sí, claro. Entonces, esa es una falsa premisa, pues, de donde se parte para hacer un análisis y los derechos humanos de A o de B, espérame, ¿no? Ah, Entonces, no, o sea, no confundamos violación a derechos humanos con impunidad. perfecto. No confundamos violación a derechos humanos con corrupción. Pero la percepción de la población es, y pareciera, yo estoy más metida en redes sociales y obviamente cuando ocurre un hecho también leo los comentarios de las personas, ¿no? Pareciera que tienen la creencia de que un delincuente se le retiran los derechos humanos, ¿no? Como en el caso que pasó del Chapo, que si lo maltratan. Este tema en particular que salió en estos días en redes sociales sobre la mujer que la policía federal y la militar estuvieron maltratando y estuvieron asfixiando, burlándose y todo este tipo de cuestiones. Muchos que son familiares o que han tenido un problema similar dicen, es que él se lo merece. Cuando hablo con un abogado me dice, no, primero son los derechos humanos porque no importa si es delincuente, son... Claro, o sea, aquí hay que hablar de la deontología en la investigación. Aquí hay que hablar del respeto a los derechos humanos. Claro, por supuesto que hay que perseguir a las personas que cometen los delitos, y hay Sí, que sí. investigarlos, y hay que someterlos a los juicios, y si hay que sentenciarlos, pues que los jueces con las lógicas de imparcialidad y de independencia los juzguen y los sentencien, incluso condenatoriamente. Pero lo que no podemos confundir es los procedimientos, Ok, ¿no? O sea, el delito es el delito de tortura es de lesa humanidad, exacto, es gravísimo, o sea, exacto. y entonces no podemos institucionalizar la tortura, por decir algo así. Entonces, tenemos que pensar en que ese tipo de prácticas se tienen que ir deslindando, se tienen que ir retirando, se tienen que ir acabando, las tenemos que quitar de raíz, las tenemos que zanjar, ¿no? La visión institucional ha venido a cambiar de una manera importante. Ujú. Si bien no resuelve, me parece que sí fue un signo bastante positivo que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, saliera, diera la cara y ofreciera una disculpa por el hecho. ¿Me explico? Ajá, sí, sí. Me parece un avance. Ese es un avance. En el caso de Tlatlaya, que también se violaron derechos humanos de las personas, y ahí que fue así como que también un parteaguas para discusiones muy fuertes sobre el tema, y que en apariencia no quedó zanjado, se quedó en... Volvemos a lo mismo, parte de la población dice, es que eran delincuentes, pues se lo merecían. Pues yo creo que las instituciones han hecho sus tareas, ¿no? Ajá. Respectivamente, particularmente la Comisión Nacional. Me parece que haber clasificado la recomendación de violaciones a violaciones graves Sí, fue un avance importante. O sea, había que decirlo. ¿Me explico? sí, claro. Es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque eso va marcando criterio, tendencia y sobre todo credibilidad institucional. Claro, cada una hace su tarea en el ámbito de sus respectivas competencias. Las personas que están siendo procesadas pues tienen derecho a su debida defensa. Y si hay porosidad, hay una inadecuada integración o lo que sea, y algunos están comenzando a alcanzar sus libertades, pues son temas que habrá que revisar a la luz del diseño normativo y del diseño institucional. Hablaba yo de la eficiencia y de la importancia de, de la primera etapa de investigación, ¿no? O sea, la consolidación de las pruebas. Y bueno, en ese contexto nadie puede negar que todas las personas tienen derecho a la defensa. Y si hay abogados que muestren habilidades y que lo logren obtener libertades, pues bueno, ¿qué decimos, no? Frente a la falta de elementos, por ejemplo, para constituir prueba plena o evidencia. Hablando de derechos humanos en los grupos más vulnerables, en recientes seminarios del INACIP y de la UNAM tocaron ese tema. Los derechos humanos de los indígenas.
Wow. Yo sé que es un tema pues, bastante delicado, muy difícil y muy grande que no terminaríamos Sí, claro. de hablarlo nunca. Pero cuando se violan los derechos humanos de los indígenas, empezando desde que no se les da un traductor, porque hay muchos indígenas en la que sabemos, alguna vez creo que el maestro Peñalosa marcó una cantidad como 50,000 o algo así, procesos indebidos con los indígenas y entonces, ay, ¿qué se puede hacer, maestro? Porque yo decía, bueno, ¿hasta qué punto también la responsabilidad de la UNAM, de la Casa de Estudios y del INACIPE, de influir en los alumnos, de abarcar un poco más hacia la defensa de los indígenas? No tanto como una rama especial para cubrirlos, ¿no? Pero hasta dónde se puede hacer algo más por ellos. Yo creo que se hace, Sí. ¿no? Quizá no se conoce o se divulga con la fuerza de comunicación necesaria para ese Que, tema. que debiera, sí, Ajá, sí, sí. pero yo creo que en diferentes pistas sí se trabaja el Ajá. tema, ¿no? Me parece que la Facultad de Derecho de la UNAM ha hecho cosas muy interesantes al respecto, foros Sí, incluso sí, sí. dentro y entonces yo diría, bueno, ¿hasta dónde están limitadas las instituciones? Pues hasta el ámbito de sus respectivas competencias. Jurídicas de la UNAM también ha hecho maravillosas investigaciones, estudios, incluso se han planteado protocolos, etcétera, ¿no? Las instituciones del Estado pues, también han hecho sus tareas, ¿no? El Instituto Nacional Indigenista, etcétera. Lo que pasa es que el problema es un poco más allá de una simple labor focal a partir de una institución, ¿no? Cuando realmente hay una problemática compleja en donde hay que decirlo bien claro, ¿no? Los derechos humanos son muy caros, los derechos humanos cuestan dinero, ¿no? Y evidentemente, pues rutas de acceso a la justicia, pues es difícil garantizarlas al 100%, ¿no? Eh, Rutas para el derecho a la consulta, ¿no? También tiene que se ha avanzado, antes no se hablaba de eso, ahora Sí, se habla de eso ya en todos los proyectos y todos los programas de impacto. ¿Me explicó? O sí. sea, sí estamos creciendo en el tema. Digamos que hoy los indígenas se han visibilizado de una manera mucho más importante, han tomado una fuerza significativa. ¿Siguen los retos? Siguen los retos, ¿no? Que hay estados específicos donde son mayores, ¿no? Pensaría yo en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? O sea, sí, hay temas muy complejos, ¿no? Sí, estamos hablando cuando transnacionales o empresas muy grandes también invaden sus territorios que para ellos ellos alegan que están delimitados y que tienen decretos presidenciales que los amparan y aún así la violación, ¿no? Y cuando alguien quiere defenderlos, lo acusan y le violan sus derechos para quitarlo del medio porque es el Se confrontan revoltoso, dos ya derechos, sí, ¿no? El claro. derecho de las minorías, Ajá. en este caso población vulnerable, indígenas, versus intereses del capital, ¿no? Entonces, y en ese contexto, pues es donde están, digamos que entrampados también, pues los derechos humanos, o sea, no Entonces, tienen se tan, hace una bola de estambre ahí muy se hace enmarañada, complejo, ¿no? Sí, muy se compleja. enreda, ese es un tema, con muchas aristas que habría que revisarlo con responsabilidad y con mucho cuidado y que de hecho se hace, ¿no? Sí. Sin embargo, pues bueno, como en todo hay muchos pesos o muchas fuerzas o muchos intereses que van a influir, ¿no? No podemos olvidar que ahora estamos inmersos en una nueva realidad de los medios de comunicación, ¿no? La fuerza de las redes sí, sí Sí, las influye, fuerzas, ¿verdad? por Sí supuesto. O influye. sea, las redes sociales vinieron a cambiar. O sea, yo diría, es un hoy y un ayer a A partir partir de las redes. de las redes sociales, ¿no? Y en todas sus expresiones, Twitter, Facebook, eh, no lo sé, En hasta Periscope. todo lo que usted quiera, ¿no? Sí, sí, Al claro. final del camino YouTube, lo que quiera, ¿no? Todos, así es. Ah, ¿Por qué? Porque se han vuelto canales de denuncia, ¿no? Canales de denuncia, pero parecían que de una denuncia muy efectiva, porque activan los sistemas de justicia, todos los sistemas de justicia. Cuando los asuntos son captados por este tipo de mecanismos, ¿no? De inmediato se prenden las alarmas. La presión social que no existiera si no hubiera esas imágenes, Yo me atrevería a decir, ya es criterio para determinar que un asunto es relevante o no es relevante. Ah, Hasta perfecto. ya llega, ¿no? Porque pues en un momento dado
este efecto viral que se conoce, ¿no? Sí, sí, sí. Puede hacer que un asunto que quizá no hubiese tenido gran trascendencia porque hay muchos a nivel nacional, pues pueda convertirse en el tema de comentario de todas las mesas, de todas las salas y de todas las reuniones sociales, ¿no? Trascendiendo las fronteras, ¿no? Porque no estamos Incluso, hablando, no, sí, exacto. sí, claro, incluso. Ujú. Entonces, frente a eso, pues bueno, sí se da un cambio de paradigma, ¿no? Tan es así que yo entiendo que las instituciones del Estado han comenzado a voltear los ojos también para allá y a un poco a identificar y a seguir y a monitorear, ¿no? Qué se está diciendo, cómo se está diciendo, para qué se está diciendo y qué rutas van teniendo los temas, etcétera, por el impacto que se tiene al respecto. Los mismos medios, ¿no? Los que eran un duopolio, monopolio, ha tenido que adecuarse también a lo que sucede en las redes porque ya no puedes detener las noticias como se hacía antaño, ¿no? Las noticias iban, de alguna forma Administrando. administrando y ahorita pues ya no se No, pues por puede. ejemplo, todos los medios de comunicación escrito, pues lo tienen vía, o sea, incluso es una línea editorial diferente Sí, y son periodistas diferentes sí, y son temas, pues quizá diferentes, ¿no? Porque son públicos diferentes, sí, claro. ¿no? Entonces, en esa lógica, pues ya hay toda una construcción en donde yo diría, lo que viene a relevar, no mañana, ni en 5, ni en 10, ni 15 años, pero en el futuro, es la comunicación electrónica. Perfecto. Para cerrar, porque sabemos que su tiempo es limitado, y agradeciendo también del momento que nos está dando para los no televidentes internautas y los lectores de SDP Noticias. Usted preside o tiene a su cargo la revista Criminogénesis, hablando sobre la poca distribución o la poco lo que se trata el tema jurídico se pueden accesar en la calle. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Pero yo diría que hay un tema, un reto para los investigadores en este país, Sí, ¿no? Y es el fortalecimiento de las revistas de investigación científicas independientes. Realmente, criminogénesis es esto. criminogénesis independiente, Perfecto. ¿sí? Por ejemplo, eso da otras características que son muy importantes, que es de análisis democrático y plural, en donde pueden escribir todas las posturas. Y Perfecto. no solamente voy a tener, por ejemplo, la visión de los jueces en alguna revista específica, que no daré Claro. nombres, ¿no? O alguna otra donde tenga un poco la visión de los ministerios públicos, o alguna otra donde tenga una visión más política, ¿no? Sí, sí. Sino aquí van a estar todos. ¿Por qué? Porque está diseñada a la luz de la Enciclopedia de las Ciencias Penales y de hecho, pues se ha generado toda una línea editorial de análisis crítico responsable, ¿no? Perfecto. Con presencia, pues hablando de estas bondades de las nuevas tecnologías en muchos países a través de convenios con empresas pues ya muy fortalecidas como es Vilex, ¿no? O Reuters, en donde pues bueno la revista se puede bajar vía contrato con las suscripciones que ellos hacen internet pues, en un número importante de países en el mundo, ¿no? Perfecto. Entonces, excelente. Nos quedamos con esto, haciendo la invitación a, a la revista que usted que usted preside y que esperamos que el la terminología no sea tan, a veces la sentimos como muy intrincada, como oscura, los que no tenemos este conocimiento pleno de lo que es el derecho, pues a veces nos cuesta un poquito. Entonces, en ese aspecto, pues agradecemos y veamos cómo. Sí, no, yo hay que hacerlo muy claro, hay que escribir, ¿sí? Pero hay que escribir documentadamente, hay que escribir científicamente, ¿sí? Hay que Ajá. escribir seriamente y sobre todo hay que darle un impulso fundamental a la libertad de expresión como eje de todos los derechos y las libertades. Pero que no sea algo como para un solo segmento de la población, ¿no? Cuando está un poco abierto más, El gran todos, problema es ajá, ese, es eso. ajá, que hay revistas como de muchos alcances, ¿no? Y Sí. hay que conocer también los perfiles de las Claro, revistas, sí, ¿no? sí, sí. Este es una revista con ese perfil, que es como para expertos, pero existen otras mucho más amables. En la propia página de internet
si me permite, Claro que sí. www.criminogénesis.com, es posible, por ejemplo, identificar otra revista que es Cadena de Custodia, que es una revista que está dirigida para los policías de este país, ¿no? Ojalá, ojalá. Para los policías, pero también para los peritos y también incluso para los militares. Esto es, cosas que tienen que bajarse, como usted bien lo decía, a un lenguaje mucho más amable. Por ejemplo, hay un artículo ahí que se llama el ABC de la cadena de custodia. Pues bueno, ahora nadie podría negar que frente a las reformas constitucionales todos los primeros respondientes tendrán que hacer frente a la cadena de custodia. La cosa es que no hay una gran familiaridad. Por ejemplo, es un vehículo que puede contribuir, además de sus capacitaciones que tendrán seguramente en sus instituciones, ¿no?, a fortalecer la visión clara, ¿no?, del cambio de paradigma o el cambio de modelo, para decirlo más amablemente, ¿no?, en donde, pues bueno, encontremos con claridad que es una evidencia, ¿no?, que es una prueba, o sea, que cosas que a veces usamos como sinónimos, que es un indicio, que no son lo mismo, ¿no? Si me permitiera el barbarismo, la comparación, sería como un pequeño diccionario o una guía para que los policías o las personas dedicadas a la justicia aprendieran o entendieran un poquito Sí, es más. como un vehículo de acercamiento, pero incluso yo diría, como bien lo abrió usted, para todas las personas. ¿Por qué? Porque todos podemos estar involucrados en un proceso, Exacto. en una detención, etcétera. Entonces, como conocer lo básico y lo fundamental es como yo diría que el reto, ¿no? Esto es hacernos más cercanos a nuestro modelo de justicia, porque nos importa y porque nos impacta, ¿no? Perfecto. A lo mejor no hoy ni mañana, pero quizá adelante, o quizá no nosotros a un familiar, no lo sé, ¿no? Entonces, comenzar a echarnos un clavadito a la cultura de la Interesarnos. legalidad. Ah, perfecto. Ujú. Pues con esto nos quedamos. Se lo agradezco muchísimo, doctor. Muchas De gracias. verdad, agradecidísima por su tiempo. Espero que no sea la única vez. Cualquier otra cuestión, nosotros estamos a la disposición de lo No, que pues usted. para mí es un honor y pues bienvenida, ¿no? Gracias, se lo Hasta luego. agradezco mucho.